Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con todas las energías puestas en el chisme, porque hoy, amigos míos, volvemos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas. Y sí, lo adivinaron, volvemos a hablar de un tema que para muchos es como un buen vino, cuanto más lo analizas, más sabor le encuentras. Hoy vamos a profundizar en el drama que surgió entre dos de las estrellas más icónicas y queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé que son muchos los que, como yo, están enganchados a estas producciones que nos han conquistado el corazón, pero esta historia tiene un sabor especial, uno que involucra rivalidades, egos, secretos y por supuesto, unas palabras que al parecer, lo cambiaron todo. Si son nuevos en el canal o si simplemente no recuerdan bien los detalles, no se preocupen, porque les prometo un viaje completo por el mundo de la farándula turca, con todos sus matices y sorpresas. Prepárense para un análisis exhaustivo de este escándalo que sacudió la industria. Pero antes de empezar, quiero hacerles la misma petición de siempre: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de mis futuras aventuras. Y por supuesto, si disfrutan este vídeo, no olviden dejar su like, eso me da mucho ánimo y me dice que vamos por buen camino. Así que sin más dilación, a darle. Todo comenzó con el éxito arrollador, la bomba, el fenómeno que fue Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en español. ¿Quién podría olvidar esa serie? Prácticamente conquistó el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas, era, por decirlo suavemente, explosiva. Eran Sanem y Can, una pareja que se robó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor con sus malentendidos, sus risas, sus momentos románticos y sus idas y venidas, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y como suele suceder, el éxito trajo consigo una avalancha de rumores y especulaciones. Los fans, como es natural, comenzaron a soñar con que la magia de la ficción se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos, vídeos editados y análisis que especulaban sobre un posible romance entre Can y Demet fuera del set. La química era tan palpable, tan intensa, que parecía imposible que no hubiera algo más entre ellos. Las entrevistas, las miradas, los gestos, la forma en que se comunicaban, todo alimentaba la fantasía. Pero, ¿qué pasó realmente? Hubo un romance secreto. Se consolidó el amor. Hubo un desamor. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, donde el drama se intensifica. Según varios medios y rumores que circulaban en la época, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque intensa en la pantalla, no era tan idílica fuera de ella. Se hablaba de diferencias de personalidad, de egos, y de una posible competencia profesional. Algunos incluso mencionaban que la creciente popularidad de Can estaba, de alguna manera, eclipsando a Demet, algo que ella, según dicen, no habría tomado muy bien. En medio de todo este ruido mediático y de las especulaciones, surgió una entrevista en particular, una entrevista que se convirtió en el epicentro de la polémica y en el detonante del escándalo. Fue una declaración aparentemente inocente en un principio, la que desató la tormenta y dejó a Demet Özdemir, según algunos reportes, completamente desconcertada y afectada. En esta entrevista, Can Yaman, con su habitual carisma y su seguridad arrolladora, habló sobre su experiencia trabajando con Demet. Hasta ahí todo parecía normal, una conversación más entre dos colegas. Pero las palabras que eligió, la forma en que se expresó, la sutileza con la que articuló sus frases, fueron las que encendieron la mecha y desataron el escándalo. Dijo, y cito textualmente, y esto es crucial: Demet es una gran compañera de trabajo, una actriz talentosa, pero a veces era un poco difícil lidiar con ella debido a su inexperiencia. ¡Boom! Imagínense el impacto, cómo se tomaría Demet Özdemir estas palabras, las interpretaría como una crítica constructiva, como una simple observación profesional, o como una falta de respeto, como una subestimación de su talento. La frase, aparentemente inofensiva en la superficie, contenía una carga muy pesada. La palabra inexperiencia implicaba, de alguna manera, que Demet era, en términos profesionales, inferior a él, a pesar del éxito rotundo de la serie, de su propia trayectoria y del cariño que el público le tenía. Y aquí es donde el drama se intensifica, donde la historia toma giros inesperados.
La prensa turca, siempre atenta a los chismes, a los detalles jugosos y a las polémicas, no tardó en hacerse eco de la entrevista, de las declaraciones de Can Yaman. Los medios de comunicación analizaron cada palabra, cada gesto, cada expresión facial de Can. Y por supuesto, también buscaron la reacción de Demet. La maquinaria del espectáculo se puso en marcha a toda velocidad. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet se sintió profundamente dolida y decepcionada por las declaraciones de su compañero. Se sintió menospreciada, humillada públicamente y, según algunos, incluso traicionada. La prensa especuló con que la relación entre ellos, que ya de por sí no era la más fluida ni la más cercana, se había deteriorado aún más. Se hablaba de una supuesta ruptura de amistad, de un distanciamiento notable en el set, y de un ambiente tenso y gélido durante las grabaciones, aunque por supuesto, estos detalles nunca fueron confirmados oficialmente por ninguna de las partes involucradas. Lo interesante de este incidente es analizar las posibles razones detrás de las palabras de Can Yaman. Fue una simple declaración sincera, un reflejo de sus verdaderos sentimientos sobre Demet y su trabajo. Fue un intento de posicionarse como el líder de la serie, de reafirmar su protagonismo y su importancia. O quizás fue una estrategia, consciente o inconsciente, para generar más atención mediática, para mantener la serie en el candelero y para que se siguiera hablando de ellos. Es difícil saberlo con certeza, es especular, pero lo cierto es que sus palabras tuvieron consecuencias significativas, duraderas e importantes. El escándalo generado por la entrevista por esas simples palabras, se extendió como un reguero de pólvora por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación y por supuesto, en la opinión pública. Los fans divididos tomaron partido. Algunos apoyaban a Can, defendiendo su derecho a expresar su opinión, a decir lo que pensaba, y a ser sincero, sin importar las consecuencias. Otros, en cambio, criticaban su actitud, acusándolo de ser egocéntrico, de menospreciar a Demet, de no ser un buen compañero de trabajo y de no reconocer el talento de su coprotagonista. Las discusiones y los debates en foros, en plataformas online y en todos los rincones de Internet fueron interminables y apasionados. En medio de todo este revuelo, de esta tormenta mediática que se desató, tanto Can Yaman como Demet Özdemir mantuvieron un silencio prudente. No hubo declaraciones oficiales, ni respuestas directas a las críticas, ni explicaciones detalladas. Optaron por guardar silencio, por no entrar en polémicas, y por dejar que la tormenta mediática amainara por sí sola, por perder fuerza con el tiempo. Una estrategia quizás para no echar más leña al fuego, para no avivar las llamas y para evitar que el escándalo se prolongara y perjudicara aún más sus carreras. Con el tiempo, como suele suceder, el escándalo se fue calmando, las aguas volvieron a su cauce, pero las heridas, al parecer, no sanaron del todo. La relación entre Can y Demet, que antes parecía prometedora, quedó marcada por la polémica, por la desconfianza y quizás por el resentimiento. Y aunque ambos continuaron sus carreras con gran éxito, cosechando nuevos triunfos, nuevos proyectos y el cariño del público, la sombra de Erkenci y de las palabras de Can siempre estuvo presente en sus trayectorias, en sus entrevistas y en la memoria colectiva de los fans. Hoy en día, es difícil saber con exactitud cómo se sienten realmente Can Yaman y Demet Özdemir el uno por el otro. Han pasado varios años desde que la serie llegó a su fin. Cada uno ha tomado su propio camino, ha protagonizado nuevos proyectos, ha explorado nuevos géneros y ha consolidado aún más su carrera. Han cosechado éxitos impresionantes y han demostrado con su trabajo, su talento y su dedicación, que son dos de las figuras más importantes y relevantes del panorama televisivo turco. Pero la historia de Erkenci y de las palabras que desataron el escándalo siempre será recordada como un capítulo importante en sus vidas, en sus carreras y en la historia de las telenovelas turcas. Lo que sí podemos decir, y esta es una conclusión importante, es que este incidente nos demuestra, una vez más, el poder de las palabras y cómo pueden afectar a las personas, especialmente en el mundo de la farándula, donde la imagen pública, la percepción que tienen los demás sobre nosotros, es fundamental. Las declaraciones públicas, incluso las que parecen inofensivas, dichas sin mucha reflexión, sin pensar en las consecuencias, pueden tener consecuencias inesperadas y generar un impacto significativo, a veces irreversible, en la vida de los involucrados, en su reputación y en sus relaciones personales y profesionales. Y es que al final del día, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que detrás de la fama y el glamour, detrás de las alfombras rojas y de los flashes de las cámaras, también hay emociones, sentimientos y por supuesto, un gran sentido de la responsabilidad. Las
Palabras importan y mucho, especialmente cuando se trata de la imagen pública, de la comunicación y de la relación con los demás. Hay que ser cuidadosos, hay que pensar lo que se dice y cómo se dice, porque cada palabra puede ser interpretada de diferentes maneras y puede tener un impacto duradero en la vida de los demás. Así que, amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Estaban al tanto de este escándalo? ¿Qué opinan de las palabras de Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir tenía motivos para sentirse dolida? ¿Creen que la inexperiencia es un factor que se debe tener en cuenta en el trabajo de una actriz? ¿O piensan que fue simplemente un comentario fuera de lugar? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Me encanta leerlos, intercambiar ideas, debatir y saber qué piensan sobre estos temas. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. En resumen, hoy hemos hablado sobre el escándalo que surgió a raíz de las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, explorando los rumores, las especulaciones, los posibles motivos y las consecuencias de sus palabras. Hemos analizado cómo un simple comentario puede desencadenar una polémica de proporciones épicas, cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser frágiles y complicadas, y cómo la comunicación y el cuidado de las palabras son fundamentales para mantener una imagen pública positiva y para preservar las relaciones personales. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que sean fanáticos de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La suscripción es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estén atentos a las próximas novedades. Tenemos mucho más chisme turco por descubrir, por analizar y por compartir. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima con más chismes, más análisis y más secretos del apasionante mundo de las telenovelas turcas. Adiós.